Le doy la cordial bienvenida a nuestro invitado para poder hablar acerca de este tema, el licenciado Luis Fernando Romero, quien es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación y que tengan un excelente inicio de semana. Bien, analizar este tema de una manera económica es muy importante. ¿Por qué? Porque el día de ayer se realizó esta exposición por parte del presidente Luis Arce Catacora, donde, es decir, prácticamente con chubis explicó todo lo que está pasando con la economía del país y el resultado fue en que no hubo una buena exploración de los pozos de gas, entre otros no hay dólares efectivamente en la ciudad de La Paz. Usted como economista, ¿cómo ve el panorama o cómo ha visto justamente esa exposición? Bueno, ha parecido una clase magistral y creo que no está mal eso, pero la población y la economía en general necesitan más respuestas que explicaciones, porque todos sabíamos de que la crisis actual y del modelo económico vigente, como también la causa de la escasez de dólares, era la caída de las exportaciones, precisamente por una producción hidrocarburífera menos pujante. Ha caído más del 50% y eso ha repercutido que también el flujo de divisas, producto de la venta de gas a Brasil y a la Argentina, haya mermado. Pero ahí no se habló de que durante todo el gobierno socialista, además, no se ha descubierto ningún campo de magnitud o de importancia y que además existe una actual ley de hidrocarburos, la cual desmotiva o desestimula totalmente la inversión estratégica con el sector hidrocarburífero. Simplemente yo lo comparo que hemos comido los huevos de la gallina y eso ha repercutido en que tengamos esta situación tan compleja para la economía nacional, que de hecho también ha sido acompañada por una importación mucho más creciente. Ha indicado de que importamos más del 50% de la gasolina que consumimos y un 86% del diésel. Sin embargo, no ha mencionado que existe una sobredemanda de esos carburantes en un 40% aproximadamente, dada la subvención a los mismos, que es lo que fomenta al contrabando, al uso de los mismos en actividades ilegales como la minería, también el narcotráfico, y también subvenciona que estén circulando por el país más de 500.000 de autos documentados. Es ahí donde se debería atacar en primera instancia y además hacer un reajuste o, si es pertinente, la eliminación de los carburantes y no solamente explicar, ¿no?, que estamos produciendo menos hidrocarburos, que estamos importando más diésel y gasolina. Eso ya lo conocemos todos, pero se necesitan acciones más concretas. También se habló responsabilizando de cierta manera el déficit comercial de divisas al sector privado, porque ha tenido un bajo rendimiento, que siempre ha estado con déficit comercial y que era cubierto, entre comillas, por el gobierno nacional con una explotación y exportación magnífica que había previos a los años 2014 de gas natural, pero eso tampoco deslinda responsabilidades de alguien que fue también ministro de Economía durante esa época. Y obviamente se habló de la niña, del niño, se habló también de la inflación mundial, del crecimiento del transporte de los contenedores, en fin, muchas variables que sí tienen incidencia, pero creo que no hubo mucha autocrítica. No se ha mencionado que ese modelo se sustenta en un gasto público, que es ahí el origen de todos los males, un déficit fiscal de 11 años consecutivos, unas reservas internacionales que han caído en un 90% desde 2014 hasta 2023 y una coyuntura bastante difícil en la cual se ha buscado responsabilizar más a actores externos y no hubo mucha autocrítica, o al menos no hubo mucha responsabilidad propia de lo que estamos aconteciendo actualmente, donde yo creo que en términos generales la gente esperaba respuestas, ¿no?, a corto plazo, en los próximos meses, cerrando esa edición, en cuanto al desabastecimiento de carburantes, escasez de dólares y un proceso inflacionario que nos ha llevado de enero a agosto a tener la inflación más alta desde 2018, que ni siquiera se había registrado en el año de pandemia. Estamos con 4,68% de inflación acumulada, que ya ha roto la meta del 3,6% de la establecida por el gobierno nacional y también ya ha duplicado
más todavía a la inflación de todo el año 2023. Entonces, creo que ahí se debería haber enfocado en respuestas y acciones a muy corto plazo, pero creo que simplemente se ha desviado un poco la atención y esto se ha visto que son acciones o políticas de mediano y largo plazo que va a depender, como él ha mencionado, el presidente, mucho de la coyuntura externa, pero creo que primeramente hay que estabilizar la economía y pensar qué podemos hacer para resolver estos problemas que son de necesidad inmediata y además están afectando el bolsillo de la economía familiar. Bien, el licenciado mencionaba cosas muy importantes, puntos importantes, entre ellos que la población necesita respuestas a corto plazo y era lo que esperábamos todos los bolivianos el día de ayer tras esta explicación de dar las soluciones que todos estamos esperando para justamente parar con esta crisis económica como ya está calificado. Ahora hablaba acerca de la exploración de pozos de gas que anteriormente, en anteriores años, no se lo había realizado y que en su gestión, en la gestión del presidente Arce, se realizaron varias exploraciones, el cual ha hecho que se pueda sustentar nuestro país económicamente. Es lo que dice el presidente, ¿no? Entre ellos 56 pozos que había explorado y 16 que ya están en ejecución, a comparación de anteriores años que eran alrededor de 6 pozos. Ahora, haciendo una comparación económica, le digo a usted, licenciado, usted como economista, a comparación de años anteriores, la estabilidad económica con estos pozos que son mayores, que él dijo la fuente de ingreso primordial de Bolivia es la exportación de gas. ¿Cómo lo vemos a través de los 6 pozos o 7 que fueron de años anteriores a estos 16 que ya están ejecutados y que económicamente no estamos tan bien? Bueno, se reitera de que durante el gobierno socialista de Evo Morales y actualmente de Arce Catacora no hubo el descubrimiento de ningún campo importante. En todo caso, de los campos previos a la nacionalización son aquellos que todavía son un sostén de la economía nacional, principalmente por la exportación de gas natural. Yo creo que fue un poco tendencioso decir de que durante el gobierno de Evo Morales ha hecho poca exploración y además de que todos fueron negativos, es decir, ha sido un fracaso y que de él al menos son 4 que son positivos e inclusive ya ha tomado cuenta como algo ya óptimo o viable lo que se ha descubierto en La Paz, en Payaya. Eso todavía está sujeto a mayores estudios, ver el verdadero potencial, la factibilidad de transporte y otras variables importantes, entonces no se puede considerar el mismo como positivo hasta que el mismo comience a producir petróleo y gas natural, se lleve al mercado interno con una posibilidad también limitada por las condiciones geográficas al mercado externo. Entonces yo creo que, bueno, siempre se trata de comparar, ¿no?, y responsabilizar de lo que estamos viviendo actualmente, porque inclusive con sus descubrimientos o pozos que están en ejecución, no alcanza para el mercado interno, es muy limitado. Además, ni que hablar de la exportación, de hecho vamos a dejar de vender gas natural a Argentina a partir del mes de octubre, muy posiblemente. Entonces yo creo que está bien que se haya hecho el upstream, que se haya invertido y que también YPFB esté en ese proceso de exploración, pero ¿qué ha pasado con el resto? Yo reitero, nos hemos comido los huevos y la gallina, estamos tratando de cierta manera justificar que nosotros actualmente el gobierno somos los que estamos haciendo las cosas mejor que anteriores gobiernos, y cosa que él ha sido parte también como ministro de Economía. Dirá de que no estaba manejando YPFB, pero sin embargo era jefe de la máxima cartera de nuestro gobierno boliviano, y creo que hay que esperar todavía un proceso a mediano y largo plazo para ver que estos y otros nuevos pozos, reitero, puedan ser realmente factibles y positivos. Por el momento dependemos muy claramente de los pozos descubiertos principalmente en el departamento de Tarija, y mientras, reitero, no existe una nueva ley de hidrocarburos que incentive y atraiga capitales estratégicos, simplemente tal vez repongamos lo que consumimos, pero vamos a tener menos hidrocarburos, simplemente gas natural para exportar, con cierto riesgo que a partir de 2030 se vea un descubrimiento importante, o si es que no es factible, por ejemplo, Payaya, vamos a tener que importar a partir de esa gestión gas natural.
Licenciado, ahora nuevamente insistió dentro de esta exposición el presidente Arce el sabotaje y el bloqueo económico en la Asamblea Legislativa Plurinacional, haciendo énfasis, por supuesto, de que estos préstamos que se vayan a hacer y estas leyes que vayan a ser aprobados, o créditos, mejor dicho, que van a ser aprobados en la Asamblea Legislativa, pueden ayudar y coadyuvar también sobre la crisis económica que está viviendo el país para la misma reactivación que se necesita con diferentes proyectos, entre ellos, obviamente, parte del modelo económico de la industrialización que tiene el presidente Arce. Ahora, ¿esta sería la única solución? Vemos que en reiteradas oportunidades, cuando el presidente ha hablado, dijo hay sabotaje y bloqueo económico en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la culpa hecha, por supuesto, a los parlamentarios que no aprueban estos créditos. Bueno, yo creo que se está haciendo un poco de demagogia, ¿no? Creo que él mismo ha explicado que esos más de 1.076 millones de dólares que están ahí congelados o clavados políticamente no son precisamente para importar carburantes, ni para pagar el servicio de la deuda, ni menos tampoco para dar mediante fideicomisos al sector privado. Ya tiene nombre y apellido, son de inversión pública, entonces claro que esos créditos pueden dinamizar la economía, reactivar un poco la misma, pero no es una solución. Es decir, estructurar la crisis, simplemente va a ir a funcionar como un apalancamiento, ¿no?, de recursos para que el Estado, a través de proyectos concurrentes con gobernaciones y municipios, puedan continuar, pero no es la solución, porque al final esos van a ir a gasto público. En todo caso, creo que los datos del censo no han sido bien tomados, creo que amerita que la información recopilada se dé a cada municipio y departamento para que se haga una evaluación y análisis más profundo y en base a eso refutar técnicamente, ¿no? Y esto está haciendo que exista precisamente, al parecer, una redistribución no óptima para los municipios y departamentos del país. Sin embargo, pienso de que, y reitero, no hay una medida importante porque se ha hecho una explicación de lo que ya se estaba llevando a cabo y de posibles resultados en mediano y largo plazo, pero reitero, no se ha tenido, o al menos no se ha cumplido con las expectativas de gran parte de la población de resolver el problema que estamos esperando, ¿no? Desabastecimiento de carburantes, que hay filas esporádicas a nivel nacional, el tema también de la escasez de dólares, no hay algo que vaya a solucionar al parecer en los próximos meses, y vamos a cerrar con un tipo de cambio paralelo elevado. Y el tema de la inflación, ¿no?, yo creo que eso ya es preocupante porque está reduciendo drásticamente nuestro poder adquisitivo. Y además algo que tal vez no se ha mencionado, obviamente no es un tema económico, pero sí va a tener afectaciones económicas, los incendios. Aquí a Tarija ya llegó el humo, entonces es algo increíble. Creo que más allá de dar explicaciones, creo que necesitamos acciones, ¿no?, y acciones en este caso que también vayan a velar la salud pública de la población boliviana. Bien, licenciado, para poder culminar la entrevista, por favor, también el presidente habló sobre esta propuesta que ha estado reiterando igual muchas veces, entre ellos el programa de industrialización con sustitución de importaciones, que es parte de la solución que da el gobierno para poder salir de esta situación económica que vive nuestro país. ¿Cuán beneficioso puede llegar a ser este programa? ¿Es netamente económico para ayudar al país o estamos viendo del lado político? ¿Cómo lo ve usted como analista económico? Bueno, creo que la sustitución de importaciones como la industrialización del país es algo que sale hace bastante tiempo, pero no da resultado. Los datos, al menos en el sector hidrocarburífero, es más que evidente. Además, creo que hay que recordar que el 70% de lo que consumimos, al menos tanto el sector público como privado, viene del exterior, y esa cifra podría ser mucho mayor si es que tomaremos en cuenta los productos y artículos de contrabando. Es un proceso que tardará, bueno, al menos pienso, 10 a 15 años. No es un proceso que se va a solucionar simplemente con decretos o con explicaciones o con buenas voluntades. En esta coyuntura yo veo difícil que una empresa invierta para traer inclusive maquinaria o plantas de biodiesel o para invertir inclusive para su propia industria, porque no hay dólares. Y si traería, significaría un costo muy elevado. Entonces, creo que primero al enfermo hay que estabilizarlo y luego pensar en que haga fisioterapia, ¿no?, lo denominemos así, porque esas propuestas son interesantes, pero son todavía fuera de tiempo, no son las más
oportunas. Además, para ello se necesitan recursos, que existe una coyuntura internacional favorable, y que nuestra economía esté más estable, para pensar de que vamos a sustituir importaciones y que vamos a terminar industrializando. Lo que sí veo, se habló de 176 plantas estatales. ¿Qué significa eso? Mayor gasto público. Entonces yo creo que se debe focalizar esos recursos, tal vez en fortalecer a la inversión público-privada, hacer un cambio normativo, que eso sería algo estructural para atraer inversión de capitales como lo hace Paraguay, buscar otras alternativas, ¿no? Que no solo es el camino de generar más gasto fiscal o de seguir endeudándonos para pagar o tapar otras brechas con nuestros prestatarios internacionales. Entonces creo que ahí está fallando un poco el enfoque, tiene que ser ajustado, porque no podemos ir gastándonos las reservas internacionales como se avisa, ¿no? Porque entra, sale, parece una caja chica. Entonces creo que la población requiere soluciones a corto plazo, y esos cambios estructurales que ha mencionado necesita alta liquidez y solvencia tanto del sector público y privado, y eso actualmente no existe. Entonces creo que hay que hacer un reajuste considerable en estas políticas y medidas, sobre todo orientadas a que deben resolver los problemas a muy corto plazo que está quejando a gran parte de la población. Licenciado, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con usted. No, lo agradecido soy yo. Hay mucha tela por cortar, realmente, porque es bastante lo que se ha hablado, pero sin embargo creo que, reitero, la población necesita soluciones, no tanto explicaciones, y hasta el momento creo que nos hemos quedado con un sabor a poco. Pero no lo digo solamente como economista, ¿no? Sino también como ciudadano que va esta semana a hacer compras y ha notado que las cosas suben y que realmente el dinero alcanza para menos cada semana que pasa. Bueno, les mando un gran saludo nuevamente y tengan un excelente inicio de semana, y bueno, espero que no exista mayor afectación por parte del uno, que eso sería la prioridad, que sería tomar acción como gobierno nacional. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Vamos a estar convocándolo también para poder seguir analizando este y otros temas económicos. Bien, hay